Preview. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? De vuelta en este encuentro. Habíamos prometido en la última despedida, y ya veo que tenés algún apunte de alguna cuestión importante y saliente en el Consejo Deliberante acá en Colón. ¿Cómo te va? Bien, Cristian, gracias. Sí, efectivamente, ya terminó mi mandato en el 89 como diputado provincial y bueno, por lo que yo ya creo que expliqué en espacios anteriores por qué no se pudo dar la reelección. Bueno, me ocurrió un episodio muy difícil de sortear, pero no imposible. Yo tenía guardado de mi dieta de diputado 5.000 pesos, o dólares creo que eran en esa época. Yo no recuerdo bien si ya estaba la convertibilidad en marcha. Y bueno, Menem me transformó en bonis los 5.000 pesos, así que quedé con 0 pesos en la caja. Entonces tuve que volver. Yo cuando me votan diputado me fui a despedir de todos mis proveedores en Capital Federal y decirle que durante 4 años yo no iba a poder seguir trabajando en lo mío porque la legislatura estaba en La Plata y no podía hacer las dos cosas. Así que yo tuve que dejar mi trabajo. Entonces todos me dijeron, sin excepción, bueno, cuando termine tu mandato, si no seguís en política y necesitas una ayuda nuestra, la vas a tener. Claro. Y efectivamente así fue, dos judíos y un armenio. Me quisieron llenar de mercadería y yo les dije que no, de ninguna manera, porque yo en 4 años no había trabajado, tenía que volver a ganarme la clientela y hacer clientes nuevos para empezar a trabajar. Pasado el tiempo es cómico, yo viajaba en un R11 que le volcaba el asiento de atrás para poder meter algo de mercadería, porque obviamente traía muy poquita mercadería. Mercadería que la quedaba debiendo porque yo estaba en cero, y es más, para economizar siempre trataba de llevar a algún amigo que tuviera que hacer alguna gestión en capital para que me ayudara a pagar la nafta y combustible para ir de ida y vuelta. Pero bueno, despacito fui recuperando y ya después sí fui aceptando que me mandaran por transporte mayor cantidad de mercadería, y más o menos en un año, en todo lo que fue el año 90, yo ya estaba trabajando muy bien, realmente muy bien. Yo, para que vos te des una idea, yo estaba haciendo a fines del 90, creo que tenía una utilidad de 3.000 pesos o dólares, que al cambio actual ya ni sé cuántos serían, 400.000 pesos, no sé, tenía muy buenos ingresos. Pero, ¿qué pasaba? Yo hacía muy buenas ventas, pero cuando terminaba, cerraba la factura y sumaba, yo a mis clientes les decía, así nos va a ir también. ¿Por qué decía esto? Porque la Traffic con la que yo después pude cambiar el autito, el R11, me compré una Traffic, que por supuesto la fui pagando a crédito también, y la Traffic mía parecía un mercado persa. Yo vendía remeras, algodones de Brasil, vidrios y filos de Brasil, otros vidrios de Colombia, enlosados de México, pero ¿y de acá nada? ¿Y qué pasaba? Vos observabas que gradualmente los fabricantes bajaban las persianas de su fábrica y se convertían en importadores. Ya me imagino a dónde apuntás. Claro, entonces eso tarde o temprano nos iba a producir un daño, como realmente ocurrió. Yo, es más, en alguna oportunidad, como en este pueblo nos conocemos todos, o uno conoce mucho a la gente, había gente que yo sabía que era, por ejemplo, en un negocio me preguntó uno, dice, ¿cómo ves, Miguel, vos? Yo sé que esta persona era simpatizante del peronismo. Entonces él me preguntó, ¿cómo veía yo el gobierno de Menem? Y yo le dije que si bien en un primer momento la convertibilidad logró el objetivo que era estabilizar la economía, porque no solo que la hiperinflación fue en la parte final del gobierno de Alfonsín, sino que también durante la gestión de Menem hubo algún golpe hiperinflacionario. Sí. Lo que pasa es que Alfonsín, el manejo de la economía
estaba hecho con su gente y nadie le metía un plan económico. En cambio Menem, de movida nomás, cuando le mandaron una señal clara, es decir, así como salió Alfonsín escupiendo sangre por la boca, te va a pasar lo mismo a vos si no accedes que te pongamos el plan. Así fue que apareció Bunge-Born, que le pone el plan económico a Menem, y no solo que le pone el plan económico, sino que dos empleados de Bunge-Born pasaron a ser ministros de Economía de Menem, Roig y Rapanelli. ¿Qué condicionamiento? Condicionamientos brutales. Pero volviendo a la pregunta que me hacía esta persona amiga, que me decía cómo veía yo el gobierno de Menem, le digo, mirá, esto para frenar la inflación en un primer momento está bien, le digo, pero esto tarde o temprano nos va a crear problemas muy serios, pero muy serios. Entonces me preguntó por qué pensaba eso. Le digo, mirá, porque la filosofía de la política económica que está instrumentando Menem es la misma que instrumentó Martínez de Oz en la época de la dictadura militar. Apertura indiscriminada del mercado interno, ingreso de mercadería que en muchos casos estaban sometidos a maniobras de dumping. Es decir, esto que sabíamos que valía 3 pesos, entraba a 1 peso acá. Claro. Porque venía subsidiada de países extranjeros que querían barrer con el mercado local, y una vez que lo tenían bajo su control, después lo llevaban al precio que ellos consideraban que tenían que ganar, ¿no es cierto? Pero eso, bueno, no nos iba a producir. Fue risueño lo que me pasó, porque yo esta persona la seguía viendo y pasaron, qué sé yo, 4 o 5 años de esta charla, y un día me encuentro en el mismo negocio con él. Y me dice, mira Miguel, ayer estuvimos charlando, estábamos almorzando en mi casa, dice, con mi señora, y yo le estaba diciendo, dice, cuánta razón tenía Miguel cuando me decía esto, ahora lo estamos viviendo en carne propia. Entonces él se sinceró y me dijo, mira, yo te soy sincero, Miguel, dice, yo creí que vos estabas equivocado cuando me decías eso, pero veo ahora que todo lo que vos me dijiste es lo que está pasando ahora. Así que bueno, nos fuimos acercando al 91, que era cuando había que renovar intendentes y concejales. Claro. Y ahí me pasó una cosa parecida, si se quiere, a lo del 83. 2 mujeres que obviamente simpatizaban conmigo, que no eran las mismas 2 mujeres que vinieron a hablar conmigo en el 83, me vinieron a pedir que considerara la posibilidad de ser el próximo candidato a intendente de los radicales. Entonces yo les dije, mira chicas, les agradezco mucho la consideración que ustedes tienen para conmigo, le digo, pero yo vine hipertenso de La Plata, me costó mucho recuperar mi trabajo perdido, en 4 años que no pude trabajar en lo mío, así que le digo, y además ya lo de Chentani está bastante avanzado, le digo, creo que no tiene retorno. Es más, le digo, se los digo a ustedes en confianza, él ha pedido que yo sea el primer concejal de la lista porque automáticamente el primer concejal, cuando el intendente se ausenta por cuestiones institucionales, pasa a ser intendente interino. Así que le digo, yo lo voy a acompañar, le digo, como concejal. Y así, bueno, comenzamos, se ganaron las elecciones nuevamente. Y yo, ni bien comenzó a caminar el gobierno de Chentani, yo había cosas que observaba y que me daba la sensación que no se estaban haciendo bien. Entonces, bueno, dejé pasar un tiempo prudencial y en una oportunidad, un sábado, en la casa de un correligionario, hicimos una reunión con la presencia de Chentani y los 2 intendentes anteriores, Díaz y Morales, y estaba Julio Alonso, creo también. Entonces yo ahí le marqué cuáles a mi criterio me parecía que eran las cosas que había que corregir, porque de seguir esto adelante creo que nos va a dañar. Y otra cosa que también a mí me costó mucho poderla defender, aunque lo terminé defendiendo esa medida, sin estar de acuerdo, fue cuando Chentani adopta una medida muy dura que fue de echar 40 empleados de la municipalidad. Eso está en la historia. Exactamente. Vos sabés que yo siempre digo que las gestiones de Rubén Díaz y de Gerardo Morales, si vos le pones un color, siempre mantuvieron colores tenues. Intermedios, un beige, un grisecito claro. ¿Por qué digo esto? Porque las medidas que tomaron uno y otro no creaban rispideces, digamos, en la sociedad de Colón, o en la ciudadanía de Colón. En cambio, cuando Chentani toma esta medida,
era fácilmente comprobable cómo se había despertado, o sea, la cosa era de blanco y negro. Claro. Estaba la gente que estaba totalmente fanatizada y a favor de Centani, claro, que decía tiene que echar más empleados, y estaba el otro sector tan importante como ese de gente que estaba totalmente en contra de esa medida. Claro. Así que bueno, ese fue un crack muy fuerte, un sacudón muy fuerte de la política local. Y bueno, yo seguí en el gobierno, a lo mejor tendría que haber renunciado ahí, pero bueno, seguí, defendí esa es más, fue interpelado Centani, fue interpelado por el bloque justicialista de concejales, fue una sesión durísima, nunca vi tanta gente en el Consejo Deliberante, y yo creo que nos querían moler el lomo a palo, para hablar en criollo, ahí adentro. Pero bueno, la medida fue tomada. Y después, ya te digo, en la continuidad de su gestión, yo no recuerdo bien si promoví otra reunión de las mismas características de las que te describí al principio, para reclamarle nuevamente de que tenía que cambiar ciertas y determinadas cosas, porque eso a mi criterio no iba. Está bien, yo respetaba el criterio de él. Cuando llegó un punto en que me di cuenta que no era escuchado, ahí tomé la grave decisión para mí personal de renunciar. Renuncié como concejal, era presidente del bloque, presenté la renuncia con carácter de indeclinable. ¿Qué pasó? En ese momento el Consejo Deliberante tenía mayoría de concejales justicialistas, porque en una elección de término medio el justicialismo había ganado en Colón y nos había sacado una importante ventaja en el número de concejales. Claro. Así que cuando yo entrego la nota de renuncia al Consejo, al presidente que era Caballero, en ese momento, Alberto Caballero, sí, ellos reúnen el bloque y me citan a mí, a una reunión del bloque justicialista. Estaban todos. Estaba Caballero, que era el presidente del Consejo Deliberante, estaba Marcelo Bataglia, que era el presidente del bloque de concejales justicialistas, pero también estaban Marta Panzi, estaba Luli Galarato, Pedrito Miranda, Pietro Permatei, y no me acuerdo si había alguien más. No quisiera olvidarme de nadie. No, creo. ¿Sequeiro, Porporato? No, ellos vinieron en una etapa posterior. Vinieron después, claro. ¿Qué pasó? Ellos me citan a la reunión, ya habiendo tomado nota de mi renuncia. Entonces me dicen, mirá Miguel, nosotros hemos tomado conocimiento de que vos presentaste la renuncia como concejal, y nosotros te queremos informar de que te vamos a rechazar la renuncia. Y te la vamos a rechazar porque siempre con vos hemos podido tener una relación excelente. Nosotros sabemos que vos has tenido algunas diferencias con tu intendente por respetar la palabra que nos diste a nosotros, y para nosotros eso vale mucho. Así que te vamos a rechazar la renuncia. En el caso de que vos te mantengas firme en tu decisión de renunciar y no volver para atrás también te queremos dar la tranquilidad de que nosotros no vamos a imponer con nuestro número un nuevo presidente de nuestro bloque. Porque eso a vos te dejaría muy mal parado. Claro. A todo esto que había pasado, el bloque nuestro estaba dividido en dos. Es decir, estaba mi pretensión de ser presidente del Consejo Deliberante, estaba apoyado por Juan Carlos Caro y por Raúl Eugenio Cacho, hoy contador de la municipalidad. Exacto. O secretario de Hacienda, no sé qué cargo ocupan, Cacho. Y el otro correligionario mío, Baratti, lo apoyaba Quirielo, y no me acuerdo qué otro concejal lo apoyaban. Hay que decir que estaban divididos en dos, las propuestas de nuestro bloque. Lo cual para mí eso significaba una situación totalmente incómoda, porque yo también era presidente del partido. Claro. Es como que no solo que dejabas el cargo de concejal y la presidencia del consejo, sino también una representación política importante.
Sí, entonces, ¿qué pasó? Como la cosa en el seno del bloque no cambiaba, vos fíjate, si yo me quedaba sentado en la banca, con solo hecho de estar sentado, yo me convertía en presidente, el futuro presidente del Consejo Deliberante. ¿Por qué razón? Porque también me habían dicho los integrantes del bloque justicialista que cuando hubiera una propuesta para votar a un presidente del cuerpo del bloque radical, al único concejal que ellos iban a votar era Miguel García. Entonces quiere decir que si yo me quedaba sentado tenía los dos votos de Juan Carlos Caro y de Raúl Eugenio Casi, más todos los votos del bloque justicialista. Si mi intención era solamente ocupar un cargo, yo con quedarme sentado era presidente, automáticamente. Pero yo tenía una propuesta que era la siguiente. Yo pensaba desde la presidencia reformar y actualizar el reglamento, que el reglamento interno del Consejo venía de la década del 60, estaba muy quedado en el tiempo. A eso lo logra materializar Raúl Guillermo Sequeiro, que él en su momento, cuando toma la decisión, ya siendo en otra etapa, ya siendo presidente del Consejo Deliberante, me pidió que opinara sobre la reforma y sobre qué cosas le parecería o me parecerían a mí interesantes. Yo me puse a estudiar y le elevé una nota, se la hice llegar. Y la otra propuesta mía era, si me convertía en presidente, a partir de mi presidencia desarrollar toda una tarea docente con las escuelas. Es decir, en forma ordenada y progresiva, invitar a chicos de primario y chicos de secundario para que fueran al recinto del Consejo Deliberante y compenetrarlos de la importancia fundamental que tiene un Consejo Deliberante en la vida ciudadana de un municipio como el de Colón, ¿no es cierto? Pero lamentablemente eso no se pudo materializar. Y otra cosa que tuve que también hacer con todo el dolor del alma, porque muy pocas personas saben del cariño que yo tenía con la presidencia del comité. Yo era paralelamente presidente del comité. Y también presenté la renuncia como presidente del comité. ¿Por qué razón, Cristian? Porque al otro día de renunciar como concejal, si seguía como presidente del partido, yo iba a tener que marcar diferencias con la gestión de Chentani. Y la gente no me iba a entender, iba a pensar que yo estaba sangrando por la herida y que yo criticaba desde la presidencia del comité porque tenía algunas cuestiones personales. Yo no tengo absolutamente ninguna cuestión personal ni con Chentani ni con nadie de la gente de sus colaboradores. Eso sí, tengo un concepto personal tanto de Chentani como de sus colaboradores y también para atrás, pero eso forma parte de mi fuero íntimo y yo jamás haría público, es decir, una opinión que rozara lo personal. Porque yo creo que esa es una cosa fundamental, Cristian. Uno cuando está en política, las cuestiones personales las tiene que dejar de lado. Uno puede tener diferencias, discutirlas, analizarlas, pero nunca caer en la bajeza de la cuestión personal. Es algo interesante a tener en cuenta, que no siempre se pone en práctica, no siempre se aplica, ¿no? Es una cuestión casi elemental que debería tener el político, la persona expuesta públicamente, no caer en la cuestión personal. Tal cual, porque se pierde el objetivo principal. El objetivo principal de un legislador, ¿cuál debe ser? El bien común. Y a la gente no le interesa absolutamente nada de las diferencias personales que puedan tener los funcionarios. Eso pasa a un segundísimo plano. Pero bueno, yo siempre digo que en la vida una de las peores condiciones que tiene el ser humano es ser desagradecido. Y yo por eso es que quiero aprovechar este espacio que desde ya te agradezco muchísimo que me lo hayas brindado con tanta holgura. Yo no me quiero olvidar de ese bloque de concejales del Partido Justicialista y por eso los nombro, es decir, Alberto Caballero, Marcelo Bataglia, Nelly Daluli Galarato, Marta Panzi, Pedrito Miranda, Pedro Piermatei, porque fueron ellos quienes tuvieron esa noble actitud hacia mi persona como hombre de la política. Y por último, yo me siento en deuda con Juan Carlos Caro, porque yo a Juan Carlos Caro lo promoví como candidato a concejal en su momento,
fue concejal conmigo, y yo me daba cuenta de que él sufrió mucho cuando yo renuncié. Es más, iba prácticamente cada 2 o 3 días, aparecía por mi casa con cualquier pretexto, pero él sabía que yo, la decisión que yo había tomado era una decisión muy importante para mi vida, y Juan Carlos sufrió mucho por ese episodio. Así que yo siempre estaré muy agradecido, porque por otra parte él también fue quien me llevaba cuando yo tenía que defender mi candidatura a diputado allá por el año 85. El que me llevaba en auto era él, un autito, un Opel que tenía Juan Carlos. Recorríamos casi toda la segunda sesión electoral. Ese es un gesto que yo tampoco lo debo olvidar. Y de la vereda de enfrente, a Raúl Guillermo Sequeiro, el lechón, como le dice la gente. Él ha sido un adversario muy noble hacia mi persona. Él ha tenido gestos que yo no los tuve con él. Gestos muy nobles, sobre todo cuando ellos ganan las elecciones, con Macieri como candidato a intendente. Él estuvo en mi casa, estuvo charlando bastante conmigo, largo y tendido, y tuvo gestos que realmente me crean una deuda de por vida. Yo nunca me voy a olvidar el gesto que él tuvo conmigo, ¿no? Que por otra parte él ya era presidente del partido cuando los concejales del bloque tomaron la decisión que tomaron. Claro. Así que yo de ellos guardo un recuerdo muy importante, y de la gente en general, del común de la gente. A vos te debe pasar, Cristian, uno se da cuenta cuando la gente lo saluda de una manera determinada, como queriendo testimoniar su aprecio, su respeto por tu paso por la política, y yo eso lo siento en Colón. A cada paso que doy siempre me doy cuenta que la gente creo que ha valorado lo que yo he hecho en política, lo mucho, lo poco, equivocado, porque uno se equivoca mucho porque es un ser humano. Pero eso también me pasó en otras esferas. Yo cuando, por ejemplo, Chentani tuvo que hacer el primer viaje a La Plata, yo lo acompañé a él. Y para mí fue una sorpresa muy agradable ir al Salón Blanco, donde había que retirar unos subsidios para los consejos escolares. Y ahí me encontré con ahora intendentes del conurbano, del justicialismo, que habían sido integrantes del bloque de diputados provinciales. Claro. Y hubo por lo menos 2 casos de intendentes que se alegraron mucho de verme. Me dieron su tarjeta de intendente y me dijeron: cuando quieras visitar mi distrito, no tenés más que llamar por teléfono y hasta te ofrecemos nuestra casa para que te quedes a dormir y conocer el distrito. Y otra cosa que también fue muy importante para mí como persona, fue cuando fuimos al Ministerio de Gobierno, y el ministro de Gobierno de Duhalde yo no sabía, era de Lepiane. Cuando abren la puerta, claro, fue una sorpresa. García me dice: ¿qué andas haciendo? Entonces me dio un abrazo y me dijo: bueno, ahora que sabes que soy el ministro de Gobierno, me podés usar. En el buen sentido de la palabra, me dice, ¿lo cierto? Y le digo: sí, por supuesto, de Lepiane, de otra manera, vos sabés bien, nos conocemos de hace mucho, porque él fue 4 años legislador como yo, de la provincia. Claro. Así que bueno, esas son las cosas gratificantes de la política, ¿no? Te lo pregunté, Miguel, en el capítulo anterior cuando hablaste del gesto a nivel provincial. Ahora te lo pregunto a nivel local. ¿Crees que podría llegar a pasar eso de que un primer concejal, si vos querés, de un partido, acá en Colón no coincide o no está de acuerdo con alguna decisión del intendente, de tomar esta decisión que vos tomaste, no sé, hace 3 décadas atrás? Decir: no, yo me corro, le doy paso a otro, no comparto, no me escuchan, no compartimos criterios. ¿Crees que ese juego se podría dar hoy de tomar distancia por una cuestión ideológica, de no compartir ideológicamente algo? Mira, ¿sabes qué pasa, Cristian? Que eso tiene que ver mucho es una cuestión muy personal. Tiene que ver con la persona. Lo que uno puede observar, que antes y ahora por ahí se producen estos distanciamientos intestinos, digamos, pero siguen manteniendo la banca.
Es decir, corren la banca. Exactamente, corren la banca, pero siguen manteniendo. Ese es un viejo debate. ¿Quién es el dueño de la banca? ¿Si el partido o el candidato? ¿No es cierto? Yo íntimamente pienso que es el partido, que está por encima de todo, porque salvo que vos armes un partido o una junta vecinal y te presentes con los avales correspondientes, y entonces vos pasás a ser una especie de dueño y hacedor de esa agrupación política. Exacto. Pero en partidos tan importantes como el radicalismo o el justicialismo, yo creo que las bancas pertenecen al partido, y que uno, cuando tiene diferencias, yo creo que sería saludable renunciar, dar un paso al costado y dejar paso a quien esté dispuesto a continuar con las cuestiones directrices del gobierno de turno, ¿no es cierto? Te tengo como la última pregunta, Miguel. Sí, cómo no. Bueno, ahí vos tenés apuntado 1989-1991. Tú renuncia al Consejo Deliberante y a la presidencia del comité en Colón. Después de eso, ¿no más actividad política, o de qué manera volviste a tener actividad política, al menos acá en Colón? Mi renuncia fue en el 93. 93. Sí, yo asumí en el 91 junto con Centani, y 2 años después renuncié. No, en una sola oportunidad le di una mano, intenté darle una mano a Juan Carlos Caro, que se presentó de candidato a presidente del comité. Y sí, volví a charlar con gente muy conocida mía. Después no, he vuelto, sí, por ejemplo en la última interna fui a votar, pero estoy alejado digamos, de la práctica activa de la política desde el comité, ¿no es cierto? Es decir, además es muy triste el panorama del comité. Yo hace años que lo veo cerrado permanentemente. Nosotros antes le dábamos una vida extraordinaria. El comité estaba cerrado, abierto casi todos los días de la semana. Y yo ahora ya no me refiero a esta conducción, sino de acá para atrás. Uno pasa por el comité y lo ve cerrado a la noche, que era cuando nosotros habitualmente lo abríamos había veces que lo teníamos abierto a la tarde también. Interesar siempre me interesó la política, pero lo que pasa es que si yo quisiera volver, tendría que tener la posibilidad de concurrir a reuniones, fundamentalmente escuchar qué es lo que opina la gente, más allá de que yo tengo información, hay gente que me informa, que me comenta cómo están ciertas y determinadas cosas del partido. Pero si yo me quisiera, digamos, comprometer más activamente en la vida política, debería tener conocimiento cuándo se reúne el comité, si es que se reúne en algún momento, y me gustaría participar, pero fundamentalmente me gustaría escuchar a ver qué es lo que piensa esta gente. Déjame adivinar y te extiendo un poco más. Imagino que no hay nada personal con nadie, porque eso lo tengo claro, como persona, como político, más o menos te fui conociendo, pero deberían cambiar varias cosas, deberían modificarse varias cosas para que te intereses a meterte de lleno de vuelta. Es como que la época ha ido cambiando mucho, ¿no? Las cuestiones del funcionamiento de la política a nivel local, por lo menos, ha ido cambiando demasiado. Parecería que sí, sí, daría la sensación. Yo ya te marqué una diferencia recién de la vida que tenía el comité antes y que se fue perdiendo con el correr del tiempo. A mí me parece que el comité debería estar abierto varios días de la semana, hacerlo público, es decir, el horario, el día, hacer público un temario a tratar, porque puede ocurrir también, Cristian, de que haya alguna reunión muy importante de algún tema que pueda ser muy importante, y ahí es bueno que la gente tenga la posibilidad de participar. Yo creo que, es más, yo en la época que estábamos nosotros, hasta nosotros no hacíamos observación si venía alguna persona que no fuera afiliada radical. Es decir, que alguna otra persona pudiera tener interés en escuchar lo que se debatía ahí adentro, ¿no es cierto? Porque son cosas eminentemente públicas. Y por lo tanto, yo creo que si se quiere recuperar, digamos,
el prestigio del radicalismo o el consenso, o cómo te puedo decir yo, o convertir al radicalismo nuevamente en un centro político local que atraiga a la gente. Y hay que hacer público todas estas cosas que yo te digo, es decir, hacer público los días de reunión, hacer público cuando se viene el tratamiento de un tema importante, informar sobre el tratamiento de esos temas para posibilitar que uno pueda escuchar qué es lo que piensan quienes están trabajando dentro del radicalismo, pero también que lo escuchen a uno o a cualquiera que se le dé por ir, ¿no es cierto? Porque puede estar interesado en un tema que puede ser importante desde el punto de vista comunitario. Yo siempre tengo y aquí sí voy a tratar de ser muy breve, tengo siempre muy presente, cuando aquí se trató el tema de la zonificación, de la nueva ordenanza de zonificación, que fue un trabajo que hizo una empresa cooperativa de La Plata, creo que era, un trabajo bastante interesante, pero yo ahí yo publiqué una nota crítica hacia esto, pero no solo hacia el radicalismo, hacia todos los partidos políticos que ante la proximidad de elaborar una nueva ordenanza de zonificación, habían fallado los partidos políticos porque no tuvieron la capacidad para armar talleres de trabajo con gente idónea, trayendo gente que conociera de urbanismo, de vivienda, de todo lo que tiene que ver con la zonificación, que es bastante compleja y es bastante diversa, digamos, en un municipio. Y estuvieron en falla, le dieron la posibilidad al Ejecutivo para que resolviera. Pero ese es un tema que lo debería, porque la ley orgánica así lo establece, lo deberían haber manejado los concejales. O por lo menos, si los concejales estaban dispuestos a cederle al Ejecutivo que avanzara en la elaboración de una nueva ordenanza de zonificación, que se tomaran el tiempo prudencial como para desarrollar talleres de trabajo y debate dentro de cada uno de los partidos políticos. En ese tiempo el AMIC, por ejemplo, era un partido importante en Colón, habían ganado en reiteradas elecciones y han sacado 2 o 3 concejales. Es decir, y yo observaba que no le armaron al Ejecutivo una ordenanza marco que le estableciera ciertos y determinados puntos a tener en cuenta en esa nueva ordenanza. Nada de eso ocurrió. Y el radicalismo estaba dentro de esa falta digamos, de dejar hacer al otro, cuando uno tiene que tener opinión. El protagonista puede ser vos, claro. Exactamente. Miguel, no sé si te queda algo. No. Yo te voy agradeciendo infinitamente. Me enteré un montón de cosas, aprendí un montón en todo este trayecto, en todo este camino que recorrimos de varias semanas, de algunos meses de historia. Aprendí muchas otras. Lo digo a título personal porque uno va charlando con la gente en la calle y le ha ido pasando lo mismo a la gente, al vecino de Colón, al que se enteró de algo, al que recordó alguna historia de la política. Y lo interesante de esto es que no charlamos con un fanático, con un enfermo de un partido y un extremista, sino con un tipo totalmente abierto al diálogo, a la lectura, a escuchar sobre todo. Así que bueno, en nombre de Canal 7 Colón, gracias totales, muy agradecidos. Me gusta escuchar gracias totales. Me hace acordar a Cerati. Yo también me voy a despedir de la misma manera que lo acabas de hacer vos. Gracias totales a vos, sobre todo, que me abriste el espacio, Cristian, que sos hijo de un compañero mío de la escuela primaria, de la gloriosa Escuela 4, y a la gente que tiene la bondad y el aguante de escuchar. Bueno, va a tener unos cuantos capítulos para escuchar, y yo coincido con algo que dijiste vos. Como somos una comunidad tan chica, me he encontrado con algunos testimonios que les gustó el primer capítulo que vieron por la tele. Es decir, les ha gustado mucho. Varias personas me encontraron en la calle y me dijeron: che, yo lo vi al capítulo tuyo y voy a seguir viendo los que vienen. Bueno, le digo, espero que no se aburran. Así que muchísimas gracias, Cristian, y estoy a tu entera disposición si en alguna oportunidad vos considerás que te puedo ser útil para expresar algún pensamiento o cosas así. Y es cierto lo que vos decís, yo no soy un fanático, soy un hombre de la democracia más que de un partido político. Claro. Eso es fundamental. Eso es lo que me llevó a escribir eso de que el hombre medio
de la Argentina tenía ciertas características de individualismo, de sectarismo, de autoritarismo que en nada ayudan a construir una sociedad culturalmente democrática. Tendríamos que hacer un esfuerzo para lograr eso, porque la vida va a ser mucho más linda para todos cuando aprendamos a respetar al que piensa distinto a nosotros. Claro. Miguel, muchas gracias por compartir todas tus experiencias. Gracias a vos, Cristian. Hasta siempre.